Yo creo que si yo hiciera un balance de todas las poblaciones y localidades que recorrí, la más traumática fue allá en Nariño, allá que una vez cuando me tocó ir a Mosquera, ¿Y por qué? porque es que fue traumática desde la arrancada, cuando, cuando nosotros como lo que íbamos a hacer era como un survey allá, pues de dónde íbamos a instalar los equipos y teníamos que ir a varias poblaciones y de las poblaciones teníamos que ir a las veredas. Y estando en Tumaco, que era como el centro principal ahí por ese lado, me dijeron, uy, le tengo transporte para ir hasta Mosquera. Le dije que estaba por ahí el alcalde de Mosquera. Y entonces charlé con él un momentico y me dijo, sí, listo, ingeniero. Porque yo necesitaba pedirles unos datos a ellos de la población de cada vereda, el número de estudiantes, del número de colegios, el número de no sé qué más. Entonces me dijo el alcalde, listo, ingeniero, nos vemos entonces a las 8 ahí en el muelle número 8. Ahí me dio un dato del muelle. Y cuando llegué como a las 8, y el alcalde, no demora, por ahí está. Y como a las 9, 9:30, no, es que están allí tomando, pero eso no demora. Y como a las 11 de la mañana, nada que llegara el bendito alcalde. Por allá como a las 12 se apareció. Y la gente decía ahora que si no se salía antes de las 2 de la tarde, que ya no se podía salir porque los esteros empezaban a bajar o sea, el estero son como brazos del mar, pero que parecen ríos, ¿no? Porque están muy hacia la costa. Entonces se baja el nivel del agua y ya las lanchas no pueden pasar. Entonces, como por allá se apareció el alcalde, pero eso estaba con unos dos en semejante borrachera. Sí, ya ingeniero, ya nos vamos, no sé qué me dijo a mí. Y eso era una lancha que ponían para todos los pobladores que necesitaran ir. Y bueno, finalmente arrancamos como a las 3:30, 4 de la tarde. Y arrancó primero mejor dicho, para darse un ambiente de cómo era el viaje, arrancamos en la lancha por la bahía de Tumaco ahí. Y al alcalde, que iba bien borracho, se le dio por manejar. Y entonces, claro, esa lancha ponía ya toda velocidad y salte. Y la esposa le reclamaba, la esposa iba con un niño pequeño, como de 2 años. Y eso era él llevaba escoltas todos armados, todos con metralletas ahí. Y la esposa le reclamaba, oiga, ya deje manejar ahí, que no sé qué. Y el alcalde le ponía una pistola, se la ponía así en la cabeza a la señora, le dije, déjeme, yo hago lo que quiera. Y así era como el ambiente del viaje. Llegamos a un pueblito que se llamaba Pizarro, ahora en honor a Carlos Pizarro. Y allá desembarcaron unas canastas de cerveza y esos por ahí. Nos vamos por allí y por allá. Por allí. Uy, cuidado. Después de eso, entonces ya empezamos a pasar por los tales esteros por donde se supone que no se podía pasar ya tan tarde. Pero bueno, ahí vamos. Pero lo que decían era que por ahí lo peligroso era que también que salía la guerrilla ahí desde las orillas, podían disparar o alguna cosa. Pero bueno, ahí íbamos andando y todo iba bien porque ya íbamos saliendo allá al mar, cuando de pronto el famoso alcalde, que ya no me acuerdo cómo se llama, empieza a lanzar disparos al aire
Y pues yo, como en mi vida no había escuchado un disparo, pues no era que fuera nadie, sabiendo que por ahí había guerrilla. En todo caso, llegamos a una parte que se llamaba El Pital. Eso ya llegamos como a las 6 de la tarde. Y El Pital para mí fue un sitio muy, ¿cómo se dice? Muy excéntrico, porque era un sitio donde se bajaba uno de las lanchas. Bueno, el alcalde, ya venimos, ingeniero, y ahí nos quedamos todos los habitantes, los habitantes y yo nos quedamos en la lancha, y el alcalde se fue con sus guardaespaldas por allá para adentro de la población. Ya venimos, ingeniero. Él me tenía en cuenta porque yo era ahí una de las personalidades. Y entonces, como a la media hora que nada, que salían, y yo escuchaba por allá como unos cantos así como esos que salen en las películas de Estados Unidos cuando son canciones religiosas. Entonces dije, pues voy a ir a mirar, y entonces me entré, era el muelle, era una cuadrita así de casas, todo eso es madera, no son casas de madera todas ahí sobre el mar. Y cuando llegaba ya a la población, eso era como ver 3 cuadras hacia allá, 3 cuadras hacia la izquierda, y esas 3 cuadras eran enfrentadas una con otra más o menos por 2 metros, o sea, una casa tenía la fachada, había por ahí 80 centímetros de andén, otro metro de separador y otros 80 o 1 metro de andén al otro lado, y ahí la otra hilera de casas enfrentadas. Y esas 3 cuadras para allá y 3 cuadras para allá, eso eran lleno de negritos por todos lados. Eso eran los negritos sin ropa, porque como allá eso no necesita ropa por el calor que hace, pero pues bueno, y con sus pantaloncitos por ahí unos, y entonces yo dije, ¿y ahora para dónde cojo? Y pregunté, y el alcalde de Mosquera, y entonces ahí me dieron las señas, y por allá no estaba donde hacían los cantos, sino estaban era tomando más trago del que llevaban tomando. Y entonces, bajémonos por acá, por este lado. Y entonces llegué allá, y un guardaespaldas del alcalde me dijo, uy, qué pena, ingeniero, no le dijimos que viniera, pero pues tampoco le dijimos que no viniera. Ahí me brindaron un trago. Y entonces llegué yo a la bueno, después ya nos terminamos y nos fuimos para Mosquera. Y en Mosquera me dijo el alcalde, mire, ingeniero, usted se queda ahí en esa casa, ahí en el primer piso, ahí puede comer. O sea, eso no era así que uno llegara a buscar a ver dónde había restaurante ni nada, sino a uno le iban era diciendo qué tenía que hacer. Y llegué allá, y bueno, me bañé. Eso se bañaba uno con agua de mar, con el agua salada. Y como característica la taza del baño, no era una taza, sino era un tubo de esos de PVC, pero bien gordo, donde uno se podía sentar, y caía el producto humano, caía directo allá a la playa. Pues yo a esa hora no veía, porque yo no veía dónde caía, porque como eso se veía era oscuro para allá, uno solo sabía que se sentaba encima del tubo. Eso lo vine a saber, que eso caía al mar, a la playa del mar, era el otro día ya cuando era de día. Pero bueno, comí y bajé al restaurante. Había una niña que ya tenía algún problema, porque ella era como, o sea, su aspecto era, y sus modales eran como de un miquito. Entonces ella comía así con las manos, y se llevaba la boca así como cuando los miquitos están comiendo bananos. Entonces de pronto fue y se me sentó allá en la silla, y ahí comí con ella. Y bueno, pero de todas maneras era una experiencia para uno, pues sin estar acostumbrado, pues uno dejaba causarle bastante curiosidad. Y bueno, y salí a caminar un poquito el pueblo, y allá seguían tomando trago el alcalde y sus guardaespaldas.
Ahí me ofrecieron, me tomé una copita de ron. ¿Qué edad tenía el alcalde Paz? El alcalde tendría por ahí unos 42, 43, no era tan mayor. Y eso era lleno de joyas, como de cadenas de oro y eso. Ay, donde fuimos en la pita donde estaban tomando, uy, allá sí que había un señor, seguramente el dueño de la casa y el dueño del pueblo. Eso era lleno, pero lleno de brazaletes, de cadenas de oro. O sea, yo nunca en mi vida vi a alguien que tuviera tantas cadenas encima. Bueno, después de eso, pues la aspiración mía era, pues dije, bueno, me fui ya después, medio reconocí por ahí unas cuadritas del pueblo. Pues no era que fueran muchas cuadras, ¿no? Pero ahí caminé un poquito, ahí como por despejarme. Y de ahí me fui al hotel, me acosté, madrugué, porque la intención mía era muy temprano recoger la información de la alcaldía. Me habían dicho que no fuera a las veredas porque si iba a las veredas con seguridad me retenía por allá la guerrilla, entonces que solo lo que era la cabecera municipal. Entonces cuando madrugué al otro día para buscar la información que me debería dar el alcalde, salí y todavía estaban tomando, como a las 8 de la mañana. ¿Será que hacía tiempo? Yo no sé, pero seguían tomando desde el, quién sabe, o sea, ya llevan como prácticamente, me imagino que desde la noche anterior y esa noche que llegué yo ahí al pueblo. Eso fue cuando, por ahí en 1998, por ahí yo creo. Ah, sí. 98, 99, para la época que estaba... Que tú estabas recién nacido. No, mentiras, debió ser... Uy, estoy un poquito confundido. Ah, sí, porque el que nació por esa época fue Camilo. ¿O no? No, esperen, tengo que recapitular. No, mentira, eso tuvo que haber sido más en el 2001, yo creo que iban a hacer esa Miguelada. No, me toca recapitular. En todo caso, lo que yo pensaba que me iba a demorar por ahí una horita pidiéndole la información al alcalde, sí, ingeniero, ya ahorita voy para allá. Pero no, eso él sentado allá tomando y me tocaba perseguirlo y por allá hubo un momentico que lo vi que se paró. Y yo con la esperanza de ir a pedirle los datos y lo que se paró fue a vomitar por allá. Entonces, ni modo. Y así fue Y al otro día, ya cuando fue el día hábil, pues ya él sí estaba en la alcaldía, pero yo esperaba que me diera los datos. O sea, ese día no pude recoger nada de información. ¿Tú quisiste buscar un día no hábiles? ¿Cómo? ¿Quisiste buscar un día de descanso? Yo fui a buscarlo cuando necesitaba, porque allá nosotros no teníamos horario ni fecha en el calendario. Y bueno, ese día por allá me dijeron, no, de pronto busque me dijo el alcalde, dentro de lo poquito que me alcanzó a decir, me dijo, por allá está el secretario de Educación, si quiere búsquelo y él le da esos datos. Y me fui a buscar al secretario de Educación y él vivía, me dijeron dónde vivía y allá llegué a la casa de él. ¿No encontraste el alcalde en la alcaldía? No, ese día estaba el alcalde ahí, seguían tomando. Ese día yo me fui a buscar al secretario de Educación como por aprovechar el día. ¿Pero ese ya era el día hábil? No, ese todavía era el día festivo. Y el secretario de Educación, sí, ingeniero, yo le puedo dar esos datos, pero yo hoy no trabajo. Eran unos datos que se demoraban 5 minutos y seguramente los sabía de memoria, pero ni modo de decirle que no. Eso, pero hoy no es día de trabajo. Bueno, ya me resigné hasta el otro día y al otro día sí ya llegué a la alcaldía. Como les contaba, me habían dicho que no me fuera a ir para las veredas porque
porque si no por allá me podían dejar. Entonces, adiós. Entonces, llegué a la alcaldía. Aquí es pastoral. Con la esperanza de salir rápido por ahí en una horita. Y el alcalde lo que me dijo: ingeniero, sí, ahora miramos los datos, pero mira, aprovecha que viene la lancha que va a ir a las veredas, antes conozca. Entonces, pero con ese encierro que me sentía yo ahí en ese pueblo, dije, bueno, y nos fuimos a recorrer. Él como que ya me había contado unas cosas de datos, pero él fue totalmente exagerado, porque él le convenía, digamos, decir que una vereda tenía 600 habitantes. Y yo, como me fui a recoger las veredas, por decir, una vereda que él me decía que tenía 600 habitantes, allá los pobladores me decían que eran 100 habitantes. Ellos me lo daban con números precisos, porque como esos son tan pequeñitos, pues ellos se sabían de memoria. Somos 124. Somos, en todo caso, eran unos datos totalmente salidos de... ¿Podemos pasar por la maleta? ¿Cuál maleta? Seguimos derecho. Bueno, sigamos derecho. En todo Este caso, es el seminario. En todo caso, para mí ir a las veredas fue un respiro, porque realmente mientras estuve allá en Mosquera propiamente me sentía como encerrado, yo no me podía mover de ahí, porque por decir, la alcaldía le ponía a uno la lancha, se la ponía a uno gratis para moverse, pero si yo iba a pagar una lancha, por ejemplo, para devolverme a Tumaco, me tocaba pagar 600.000 pesos en esa época. A pesos de hoy era como pagar unos 2 millones por aire para poderme movilizar. O sea que uno estaba totalmente supeditado a lo que le dijera el alcalde. En todo caso, fui a las veredas y allá me pareció agradable. O sea, allá la gente fue muy amable en cada vereda, y habían, por ejemplo, otro parámetro que se movía en el proyecto, que decía que para asignarles teléfono tocaba que estuvieran separadas mínimo 5 kilómetros, y el alcalde todas me decía que estaban separadas 5 kilómetros. Habían unas que solo era subirse a la lancha y cruzar como 2 minutos y ya estaba uno al otro lado. Bueno, de ahí salí. Finalmente al otro día salí en la lancha para otra población de esas. En esas sí fue más llevadero el asunto, pero sin embargo hubo, por ejemplo, me tocó ir a una que se llamaba Iscuandé, que realmente esos territorios eran, pues en ese momento, y me imagino que ahora peor, eran patrullados, era por la guerrilla, no por el ejército, pero en general fueron experiencias más. Las otras poblaciones fueron experiencias más controladas, o sea, llegaba, me daban la información. No, allá sí realmente no fui a las veredas, sino a las cabeceras municipales. Entonces me recuerdo que estuve en Iscuandé, en el Charco, creo que había una que se llamaba Bocas de Sapinga. ¿Hablaste con los otros alcaldes? Sí. Pero en general fue diferente el ambiente, todo. Ese de Mosquera fue realmente el sitio más traumático. No, y la gente sobre el alcalde que te habla. Yo no me puse a preguntar mucho, la verdad. Pero no decían nada. Pues no, yo ni me acuerdo, me tocaría acordarme bien Uy, mira este ratón. Uy. Casi lo pisan. Como que era de las aventuras de Mickey Mouse. Y entonces... Ay, no, lo peor ya había pasado.
pero después cuando ya tenía que regresar a Tumaco, resultó que eso coincidía mejor dicho, todas esas vueltas yo las estaba haciendo como, las hice por decir como del Domingo Santo al Martes Santo, y ya necesitaba regresar. Y resulta que me dijeron, oye ingeniero, pero es que usted mire a ver, porque de aquí ya no salen lanchas, si sale alguna lancha que lo lleve por lo menos hasta el charco, y allá de pronto va a pasar una que viene de no sé dónde, que pasa por ahí a las 5, y porque si usted no sale, no, estaba ya yo estaba como en Iscuandé, creo, y para devolverme a Tumaco me decían que me volviera por el charco, porque por ahí ya no me dijo, y de aquí para allá, del miércoles santo para allá, aquí no se mueve nada, o sea, ya le tocaría quedarse hasta el lunes. Sí, me tocaría quedarme toda la semana. Entonces, como pude salir por allá hasta el charco, y allá, después de esperar y esperar, por fin por ahí apareció alguna lancha, y esa fue la que... ¿Te tocó pagar los 60? No, esa era también, era una lancha de la alcaldía, pero no de la alcaldía de Mosquera, sino la alcaldía del Charco, o de, yo no sé, algo así. También fue una lancha, sí, porque eso me decían, si no, ahí me daban un valor para poderme devolver, pero no, finalmente llegué a Tumaco, y para mí después de esa correría, llegar a Tumaco era como si me sintiera llegando a Bogotá, porque ya era ver mucha civilización. Y bueno. ¿Y viste los datos? ¿El alcalde no te preguntó si te habían dado datos diferentes en las veredas? No me preguntó nada. ¿En Bogotá cuáles datos viste? Yo vi... Allá en Bogotá, ¿viste que te habían... No, yo vi los datos que eran, pero di una justificación para que sí le pusieran teléfono, porque, o sea, dije que a pesar de que eran muy cerca los territorios, Tocaba andar en lancha, y esas lanchas eran para ir a hacer una llamada tocaría cruzar lancha, y las lanchas no estaban disponibles en cualquier momento. Entonces, ahí finalmente le asignaron. Lo que pasa es que yo finalmente no instalé allá, entonces no supe qué pasó. Pero lo que sí me daba cuenta era que en esas partes pues uno está sujeto a cómo lo muevan, porque eso allá el poblador común, yo creo que no tiene mucho como que hacer caso. Yo creo que las lanchas sean tan costosas justamente para ellos mantener el dominio de cómo se mueven las cosas. No, y porque una lancha cuesta la gasolina y todo, y es que son distancias grandes, eso no es que sea, o sea, es como por decir, andando en lancha. Vamos por acá. Es que para llegar a... Es que para llegar allá de Tumaco hasta Pizarro, que era ahí nomás al otro lado de la bahía, pues siempre eran como unos 20 minutos, pero para llegar al Pital eso era como una hora en lancha, y para llegar a Mosquera por lo menos otra media hora, o sea, son 2 horas moviéndose en una lancha por un río, pues ya es bastante. Y colorín colorado, el resumen se acaba. Y llega el almuerzo.
Bueno, y acá ya llegamos a la alcaldía. La alcaldía, y allá a la vuelta está la iglesia principal al lado de la alcaldía. Uy, pero ¿qué es eso? Este mural lo hizo mi hermano David. Y esta es la mitad de Duitama. No me dejaron. Ese es el árbol principal. Ahí está la iglesia. Y ese de ahí es Simón Bolívar. Y allá es donde tenemos nuestros negocios. Vamos rápido porque me dejaron. Listo. Uy, ¿cómo aparece tan rápido? Que yo hubiera caído por andar corriendo. Mira, me enfoca ahí. Hola, Marlene. Hola. Voy a ir allá hasta la esquina al Parque del Carmen y ya vuelvo. ¿Me esperan? No creo que tenga llaves. 10 segundos. No, espérenme, no me demoro. Voy corriendo. Y este es el Parque del Carmen. Allá atrás hay otra iglesia y ya. Eso sería todo por hoy. La Tolosa se ve el seminario a la derecha, pero no es que se vea tanto. ¿Sí vieron esa marquesina que le hicieron allá como a la cancha de baloncesto? Allá está el seminario. ¿Le hicieron en forma de libro? No. Allá en esa azul que se ve ahí por encima de los árboles. Ah, sí. Le hicieron así como una solapa de libro, como un libro abierto. ¿En el seminario? Ah. ¿Y eso qué es? Eso es como que pusieron encima, creo que de la cancha de baloncesto. Bueno, vamos a reponer. Bueno, por ahí Listo. subimos, ¿qué día? Vamos a entrar al atajo. ¿A dónde vamos? Uy, uy, uy. Dani, que me encantó. ¿Te lo tengo?
Ya no pudo caminar hasta la quinta porra, Miguel. Destruyeron mientras yo estaba ahí en el colegio. Papi, ¿qué le quieres decir a la cámara? Necesitamos caminar más rápido porque es que mis piernas están pidiendo camino. Necesito apurar. Y allá era donde jugábamos baloncesto. Yo tenía clases de baloncesto. Sí, este es el iPhone el que compré en Estados Unidos, pero casi no lo usé porque no le servía la red de acá de Colombia. Ay, no puedo contestar. ¿Aló? Hola,